El acta de la sesión 14 se da por aprobada. El acta de la sesión 15 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, por medio del cual responde a las consultas efectuadas por las diputadas y diputados de esta comisión en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas o acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos en el país a partir del 2010. Antecedentes proporcionados por la señora Paloma Saninovich como evidencia de contexto. Copia de solicitud de acceso a información pública enviada a la directora del CENAME relacionada con la cantidad de niños y niñas y adolescentes fallecidos bajo tuición de dicha institución desde el 1 de enero de 2005 a marzo de 2019. Copia carta de la directora del CENAME en respuesta a solicitud anterior. Copia de oficio de la directora del CENAME al fiscal nacional por el cual deriva dicha solicitud. Documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, por medio del cual responde a una solicitud efectuada por la Comisión relativa a los requisitos de la libertad condicional en Chile. No hay más documentos, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, yo quiero... llegó un oficio, dijo el señor secretario, desde... ese es un oficio que habíamos solicitado hace bastante tiempo y que no había llegado respuesta. Entonces, propongo, si no es muy largo, si se pudiese leer o se le entregue acá a cada... No, lo fotocopiamos. Sí, a cada integrante de la comisión, por favor. Muchas gracias. ¿Puntos varios? ¿No? Okay. Bueno, antes de entrar a la orden del día y en cumplimiento de lo acordado en la primera parte de la sesión, será secreta. Solicito a la secretaria o al secretario tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta medida. Suspenda la sesión. Suspendemos. Duele, obviamente, es tremendo, pero solamente quería preguntar, en el reportaje se consigna que el 53% de los niños están donde están con problemas con la familia. Luego se deducen por la droga y por otras razones. ¿Hay algún antecedente respecto de, dentro de ese porcentaje, cuáles son los problemas? Entendiendo que las familias es más del 50% tienen problemas con la familia, habría que, me gustaría poder entrometernos un poco cuál es la problemática al interior de la familia para buscar ahí una arista, ¿no es cierto?, que es interesante de analizar. Gracias. ¿Nadie más? Ya. Sí, diputado Mellado. Miguel. Sí, presidente. Gracias, presidente. La verdad es que muy decidor el reportaje que se hizo. Y la verdad es que va en concordancia con algunas partes de las conclusiones que ya tenemos, ¿cierto? Incluso las conclusiones, algunas que en la mañana le entregué a la secretaria de la comisión, hablan sobre lo mismo, sobre lo que el diputado Barros pregunta, sobre la descentralización de la operación de los centros de CENAME, donde no buscan, si tienen problemas familiares, no van a rescatar a la familia, sino que rescatan o tratan de rescatar solamente el niño que llegó, el que está. Entonces, al descentralizar y poder llevarlo hacia los municipios, que es una idea del diputado Zafiro que me parece muy acertada, quizás ahí, al estar más cerca y más abajo, la municipalidad también podría preocuparse de la familia, ¿cierto? Creo que sería algo decidor. Eso, presidente. Paloma. Le damos la palabra para que le responda el diputado Barros. Ojalá unos 5 minutos para hacer como un cierre, para que después pasemos a revisar el informe y las conclusiones. Diputado, mire, por intermedio suyo, presidenta. En este gobierno hemos tenido un avance considerable respecto precisamente a ese tema. Existe dentro, porque claro, tenemos el área de protección y el área de los niños que están en justicia juvenil.
Pero está esta otra sección que están los niños que están refractarios al sistema. Entonces pasan entre el Ministerio del Desarrollo y una cosa que me pareció lo mejor que se ha hecho en términos de atender a la familia es la terapia multisistémica. La terapia multisistémica fue un proyecto que lo están recién implementando, es carísimo, pero en el fondo un equipo multidisciplinario del área humanista interviene una familia 24/7. Y, por ejemplo, me contaban las niñas que trabajan ahí en este plan del MST, me contaban, por ejemplo, tienen distintas aristas, parentalidad positiva, pero el MST es el más profundo de todos, que es, por ejemplo, cuando uno interviene familias, por ejemplo, de traficantes, que uno tiene que hacer caso, cuando va el profesional a trabajar en esas familias, hace caso omiso de lo que está pasando criminógenamente dentro de la familia. Pero lo que ellos van a intervenir es que el niño no repita de nuevo las pautas y tiene una tasa de efectividad de un 80%. O sea, porque si es que hablamos de la escala de los dramas, está, por ejemplo, partimos en la punta del iceberg, que sería el área de protección, los niños que han sido vulnerados sus derechos y que tienen a veces familias, por ejemplo, que ya sea por diversas disfuncionalidades o por falta de plata, los niños terminan atendidos en el Sename Protección. Después viene el área de justicia, que son esos niños, por ejemplo, que empiezan a hacer conductas disruptivas, que terminan quebrantando la ley y que terminan dentro del sistema del CIP-CRC, ya puede ser en modalidad cerrada o semicerrado, que son los niños que salen durante el día a clases y que en realidad esos niños sí que también no tienen ningún tipo de seguimiento y que depende esa área directamente del Ministerio de Justicia. De ahí pasamos al tema, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, que tenemos estos programas que recién están, tenemos que pensar, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio muy joven, entonces trayectoria, expertise, no tenemos cómo mover para atrás, o sea, acá realmente es súper importante que esta gente que ha trabajado al límite de estos niños, que son niños que, ojo con esto, son niños que están con órdenes de protección del Estado y que son refractarios a estos otros sistemas y que en el fondo quedan por medio de su independencia, quedan viviendo en situación de calle, porque ya son niños que tienen cortada la relación con sus familias, no hay forma de protegerlos en el Sename porque son refractarios y tienen un nivel ya asumen tener esa autonomía instalada. Entonces, lo que veo yo, ¿me entiendes?, es que de alguna manera, en términos de familia sí se ha intervenido, pero en todos los sentidos, para la magnitud del problema, todavía sigue siendo poco. O sea, hay que realmente, este tema da inclusive como para tener una comisión permanente atendiendo el tema, para que se haga una idea, diputado Barros. Y Sí, respecto al tema de atender a todos los niños que no solamente son los de protección, sino que atender el tema de justicia, atender todo el tema, porque es un tema que, claro, tenemos modernización en muchas instituciones, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, que es muy moderno y todo, pero acá hablamos de niños, entonces el tema de modernizar es como tomar una decisión de tipo política transversal de que tenemos que invertir de verdad en esto. Y invertir no solamente de recursos, sino que saber cómo vamos a invertir esos recursos. Por ende, lo mejor es sentarse a pensar en qué medidas se van a tomar, y por eso sería muy bueno una comisión especial de tipo permanente mientras no se termine de reformar. Y respecto a lo que decía el diputado Mellado Miguel, es súper cierto ese tema de que de lo que planteaba el diputado Zafirio en la sesión anterior, de que tiene mucha lógica el sentido de que tomen las municipalidades, tomen la administración de este tipo de hogares. ¿Por qué? Porque a diferencia de las cuestionadas OCAS, porque, claro, tenemos por un lado el problema de los trabajadores de trato directo, que tenemos 1.500 sumarios, que si es que me lo preguntan, hay que hacer un cambio organizacional, y para hacer un cambio organizacional tienes que sacar a las manzanas podridas y incorporar gente nueva, y hay que asumir el costo de despedir esa gente que toma el encubrimiento, la violencia contra los niños como algo normal. Porque en el fondo acá estamos hablando de un tema de servicio del Estado. Ya llevamos 3 demandas ganadas por niños de Sename, que gente particulares han decidido asumir su defensa y que están ahí. Les envié entre medio, había un fallo del IWEN, que fue una niña que se suicidó porque tenía un síndrome de abstinencia severo.
Y ya fue tanto el síndrome que ya llevaba 2 semanas sufriendo que la niña se terminó suicidando. Entonces la familia terminó demandando al Estado y terminó, y la Suprema pronunciándose respecto a la falta de servicio por 160 millones de pesos. Entonces, los costos colaterales que podemos tener en este tema como Estado son gigantescos. Por lo tanto, me pregunto de aquí para adelante si saldrá más barato no invertir a invertir. Entonces, por ejemplo, el tema de las municipalidades tiene mucho sentido. También el tema, por ejemplo, el tema de las subvenciones que está dentro de las sugerencias que hacemos ahí, que está, porque hay muchos niños que llegan al sistema, o sea, partamos de la base que ningún niño debería llegar al sistema de protección. Y así como estuvo la política de las subvenciones, que mucha gente no es partidaria de estas subvenciones, pero sí hay un tratado que leí que era muy interesante al respecto, que hablaba de la movilidad y la ayuda que significaba para muchas familias salir de la barrera de la miseria, que es la canasta básica, o sea, que de alguna manera complementa los ingresos y que de alguna manera te ayuda a salir de esa barrera. Entonces, quizás sería muy interesante el canalizar las subvenciones de Sename en casos donde no haya problemas de parentalidad, por ejemplo, la abuelita que quiere hacerse cargo de los hijos de la mamá pastera, pero que no se puede hacer cargo de los niños porque tiene una pensión muy baja. Por lo tanto, en esos casos, la subvención Sename aplicada directamente en esta familia y que sea, no una cuestión que sea de tipo permanente, sino que se renueve y se vayan los trabajadores sociales cada 24 meses a ver cómo ha evolucionado esta ayuda del Estado sobre estas familias. Y, por ejemplo, en el caso de mamás, que cuando es una mamá soltera, obligarle que uno de los compromisos es implantar un chip de anticoncepción, o sea, que esté durante que le dure esos 2 años, ¿me entiendes? Para que entienda que traer más hijos al mundo en su situación, ella tiene que cuidarse de eso, porque de repente la pobreza es tan multidimensional en estos casos que uno podría pensar que es un derecho humano traer un hijo al mundo, pero cuando tú estás en estas condiciones tienes que ser súper crudo y tienes que entender que en realidad tienes que ayudarlo a salvarse, y parte de ayudarlo a salvarse es una medida como poner una condicionante como un implante anticonceptivo. Pero en el caso, por ejemplo, de la abuelita 24 meses, lo más probable es que se le va a renovar, pero esta madre tiene que ser intervenida, si es que es una mamá soltera, tiene que ser intervenida por FOSIS, tiene que ser intervenida con esa subvención Sename. O sea, la pobreza, cuando hablamos de pobreza, yo no había visto la pobreza hasta que vi esto, de entender lo que era la situación de los niños en situación calle, porque por último tú ves al adulto en situación calle y el adulto se las rasca y perdón lo coloquial, pero machetea, sobrevive, pero el niño en realidad se tienen que unir entre ellos para sobrevivir como familia. Y se repite una y otra vez, y por ejemplo fundaciones como Abrazarte rescata generación tras generación de calle. Pero hay otros niños que no tienen esa suerte, y como decía esa niña Esperanza, que al final uno queda a merced del narco que te presta su techo, y tú quedas a merced de ellos y sirves como soldado, te explotan sexualmente, el nivel de crudeza que les toca vivir a estos menores es gigantesco. Entonces, la vida de esa niña, por ejemplo, en particular, me llamó mucho la atención. Esa niña tenía sexto básico y tenía todos los brazos cortados. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de ella fue abandonada en un hospital y llegó al hogar a los 2 meses de vida, adoptada a los 3 y medio. Su madre la devuelve a los 8 años, de vuelta, sin decirle nada, por qué la está dejando de vuelta en el hogar ni nada. En el hogar llegó hasta sexto básico, no pudo ir más al colegio porque por mal comportamiento no te dejan ir al colegio. Entonces, a veces yo me pregunto, debería haber hasta una obligación, deberían legislar inclusive para que el tema de la educación, sobre todo en este tipo de niños, sea obligatorio. Entonces, este es un tema, porque en realidad son niños que están con medidas de protección del Estado, que son refractarios al Estado, y que aún así les tenemos que, dentro del criterio legal, hay que prestarles servicio, porque si no, así es como lo que les contaba de los costos colaterales. Diputada Santibáñez y después diputada Castillo. Gracias, presidenta. Quería referirme un poco a ejemplos como en la Municipalidad de Recoleta, que en marzo el Sename pasa a ser municipal.
O sea, digamos, no sé si será la misma instancia del Sename, pero el cuidado y la protección de los niños que están en situación de calle o en la misma situación que usted ha definido, en marzo, ahora, en un mes más, pasa a ser parte del municipio. Entonces, me encantaría, si es que es posible, yo sé que vamos a ver las conclusiones, pero yo no sé si esta comisión se va a tomar un tiempo más, porque lamentablemente ese es el tema. Hay ejemplos como Recoleta, a través del alcalde Daniel Jauer, donde efectivamente ya se tomaron las determinaciones y me parece que es algo que no se discutió acá, es algo que no se vio y algo que podría ser más allá del lugar político que tiene el alcalde, que se podía replicar en otras comunas. Y aprovecho de comunicarle, Presidenta, que 2 niños de mi distrito, de la comuna de Buin, que estuvieron privados de libertad durante más de 73 días por el movimiento, por el tema, que supuestamente habrían estado involucrados en un incendio que no está determinado, que todavía se está investigando. Se tomaron 100 días de medida cautelar en un Sename y finalmente los niños, en vez de salir mejor, salen peor. Favorablemente, con la ayuda de Patricia Muñoz, la Defensoría de la Niñez y quien les habla, pudimos sacarlos de esa medida cautelar y hoy día están en sus casas. Pero ese es el tema y eso es lo que yo quiero poner acá en la mesa. Parece que el Sename pasa a ser casi una prisión, pasa a ser una medida extrema en vez de ser un resguardo para los niños. Solamente eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Castillo. Gracias, Presidenta. Más que nada me quería referir a lo que viene ahora en la comisión, porque terminamos hace poquito de revisar el informe. Yo creo que le faltan algunas cosas a la parte de las conclusiones. No tengo acá el detalle exacto de todo porque lo estamos trabajando en mi equipo, pero yo podría comprometerme a mañana o el miércoles poder enviar esos aportes, pero para que acordemos no votar ahora las conclusiones y podamos trasladar esa votación. No sé si alcanzamos durante esta semana o ya definitivamente marzo, pero creo que falta nutrir algunas cosas que quedaron como pendientes. Está el tema, por ejemplo, de las urgencias que habíamos hablado, está el tema también de los egresos administrativos, que también se trabajó harto. Vinieron 2 o 3 sesiones donde distintos organismos públicos y privados también hicieron sus observaciones que faltan incorporar aquí en este informe. Entonces, le quería pedir, Presidenta, que no lo votemos hoy día, que nos demos una semana más para poder nutrirlo y que lo votemos a la vuelta del receso legislativo. Eso, Presidenta, gracias. Sí, antes de dar la palabra a la diputada Marzán, yo les voy a comentar un poquito sobre lo que hizo Paloma, Natalie, que son... Paloma ya ha estado aquí durante todo el tiempo que ha durado esta comisión, y Natalie, que es quien trabaja conmigo, es mi asesora legislativa. Lo que hicimos nosotros fue un informe muy resumido, que es de lo que sacamos nosotros, y que le pedimos también a la comisión en su momento que también enviaran sus conclusiones. De hecho, yo ahora estoy leyendo la que envió el diputado Mellado, que no sé si llegó a los correos de todos, pero ahora se le entregó a todos, ahí está en sus lugares. Esta comisión tiene... el otro, es el que hicimos nosotros. Sí, ese es el que se realizó. ¿Ya? La idea es que a ese informe, el más pequeño que está ahí es no quiero decir que sea más chico, pero el del diputado Mellado, que está acá en papel también. La idea es complementarlo con el que se envió a través de los correos electrónicos de cada uno. La idea también, diputados, por favor. La idea también es que ustedes puedan enviar sus propias conclusiones, porque la idea es que entre todos armemos algo que quede con la mayor información posible. Y esta comisión se supone que el día 6 de marzo tiene como plazo final para votar las conclusiones. Por lo tanto, tenemos todo el mes de febrero para poder nutrir el informe y el día 6 poder ya estar en votación y entregarlo. Entonces, diputada Marzán, le voy a dar la palabra mientras la señora María Teresa ve acá la fecha exacta. Sí, gracias, Presidenta. Tengo una duda. ¿El 6 lo votamos nosotros? No, el 6 de marzo vence el plazo de la comisión para entregar su conclusión. Ya. ¿Ya? El informe Ya. final. O sea, el día viernes tendrían que todo entregar. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería
juntarse en 2, porque así nos quedaría 3, 4, 5 y 6, en definitiva, en Santiago, en Valparaíso, para aprobar el final. ¿El 2 es el lunes? El 2 el lunes. Tendría que ser el día 2. Ok. Claro. Claro. Ahora, lo ideal sería que alguien remitiera a la Secretaría su aporte para poder a ver si podemos lograr... Para complementar. Sí. Pero una solicitud, Presidenta. Sí, diputada Marzán ya no tiene que completar. Sí, no, que quería saber porque siento que estamos tan encima de las fechas, se va a interrumpir en febrero. Para mí, por lo menos, habría sido interesante haberlo postergado un tiempo, un par de semanas quizás, de reunirnos, no de vuelta de vacaciones. Es complejo el tiempo que viene igual. Entonces siento que entrar como a trabajar y a ver el informe, personalmente siento que es muy precipitado. O sea, me habría gustado haber tenido quizás 2 semanas más o un mes más, alargar la comisión para trabajar bien el tema de las conclusiones, sobre todo. Lo que tendríamos que hacer en la sala mañana, realizar la solicitud de postergar. Porque algunos no van a querer dar sí, pero pidamos para ampliar plazo para hacer conclusiones solamente, no para seguir sesionando como comisión, porque ahí ellos lo van a dar sí o sí, digamos. Estamos. Y cada cual se encargará de su bancada. Ok, diputado Beloli y después diputado Cas. Sí, bueno, yo primero agradecer el video, sobre todo porque pone un relato. O sea, ya es crudo cuando uno lo lee, pero obviamente es distinto cuando uno lo ve con cara. Es obviamente diferente y le da el sentido de urgencia que además ha querido tener esta misma comisión. Sugiero lo mismo que decía el diputado Barro, que es que la sala en general dice que no cuando se alargan per se las comisiones investigadoras. Entonces, si uno dice queremos alargar 15 días solo con el objeto de realizar las conclusiones, no creo que alguien se vaya a oponer a eso en específico. Pero si uno pide 15, 20 días para la sesión, yo creo seguro que alguien va a decir no. Entonces, yo le pediría así como más, hasta podría, no sé, 20, 25 días, no tengo idea, ahí la presidenta decía, pero que vaya acotado a solamente realizar, o sea, en un tiempo acotado, que diga 15 días, 20 días para realizar las conclusiones, punto. Y yo creo que con eso sacamos la unanimidad. Diputado Cas. Gracias, Presidenta. Por supuesto, agradecer a Paloma la presentación del video y también los comentarios que nos ha mandado a todos directamente respecto a lo que hemos visto en estas sesiones. Yo sí quiero concordando con lo que se ha presentado respecto a alargar 15 días, yo creo que hay que acotarlo justamente a conversaciones propias de la Comisión, no recibir más invitados. Yo creo que eso es el límite de lo que hay que establecer, porque yo creo que es importante digerir este proceso. Y quiero hacer un llamado también a la responsabilidad y al realismo de lo que estamos pretendiendo, porque yo veo que acá, si bien, por supuesto que ver esto con el corazón de lo que genera esta comisión, que es ver los niños extraviados, es una oportunidad única para ver otras aristas, en este caso, analizar en profundidad el Servicio Nacional de Menores como institución, como proceso nacional, que sin duda yo creo que tenemos que aterrizar un poco la expectativa respecto a nuestras capacidades de poder hacer un diagnóstico y dar soluciones con la magnitud que requiere reformar el sistema de menores en un país. Además, un esfuerzo que se ha hecho ya en varias comisiones, lo han revisado organismos internacionales, ministerios completos, y nuestra posibilidad quizás de llegar a conclusiones asertivas para mejoras. Yo tengo mis dudas de que tengamos la capacidad de hacerlo sin hacer estudios serios y comprobados, independiente de que compartamos el espíritu de muchas de las recomendaciones que se hacen acá. Por ejemplo, la de traspasarlo a los municipios. No tengo claridad que sea algo eficiente o no. A uno le tinca que sí, digamos. Intuitivamente uno puede pensar que sí porque está más cerca de la gente, pero no necesariamente esas cosas sin estudios. Yo creo que es responsable validarlas por parte de esta comisión. Así que me atrevería a invitar a la comisión a que nos concentremos en aquellas cosas que tienen que ver con lo que nos convocó de su origen, que era ver qué procesos dentro del Servicio Nacional o del proceso judicial generan o perturban o contaminan el control de los niños y en ciertos casos permiten que hayan desapariciones. Entonces,
Y hay varias de las observaciones que veo acá que ojalá, que yo creo que si bien tienen un muy buen espíritu, como decía, se escapan de nuestra capacidad para poder concluir. Entonces, solo invitar a que ojalá nos concentremos en eso. Yo, por supuesto, voy a hacer. Y lo otro que quiero preguntar, ¿cómo es el mecanismo para poder votar indicaciones o sugerencias? Me imagino que se votan por separado y eventualmente uno puede estar de acuerdo o en contra, y esto eventualmente podría derivar en dos informes distintos, uno con alguna, o se hace solo uno, pero se dice estos artículos se votaron no con mayoría. ¿Cómo funciona lo que? Bueno, por eso, pero ¿cuál sería la esperada, digamos? Bueno, unanimidad. La esperada por unanimidad. Todas las indicaciones. Ya. Y en caso que hayan diferencias sobre algunas observaciones, se votan, pero siempre se genera solamente con un informe de la comisión, o se ponen las observaciones de que esto hubieron objeciones. Si me permite, Presidenta, generalmente se presenta un informe de conclusiones y proposiciones. Uno, que es aprobado por unanimidad, por mayoría. Y lo que no se aprueba, se deja constancia que tal punto se rechazó por tal votación y por tal y tal motivo. Ya, y lo que se aprueba no con unanimidad queda igual. También queda como informe consignado. Ya. Sí, diputado Mellado y después diputado Velorio. Gracias, Presidenta. Es cierto que uno revisa los antecedentes y no sabe si vale la pena o no cerrar de un viaje este tema de la Comisión Investigadora, pero quedan dando vuelta a varios temas y es preocupante por las expectativas que se crea después del término de todo este proceso, sobre todo lo que significaban los protocolos de carabineros, de las policías, porque ¿quién fiscaliza a las policías si cumplen o no los protocolos? Entonces yo creo que es importante también que en las decisiones que tomemos con respecto a las propuestas, que las podamos consensuar, pero también que tengamos la posibilidad de poder sesionar entre nosotros para ver cómo buscamos una salida que permita que al menos vea una mirada distinta a aquellos que ya son escépticos. Hay gente que no tiene muchas expectativas de esto y creo que una comisión más investigadora que a lo mejor no va a llegar a feliz término, creo que tampoco nos es bueno para nosotros, sobre todo los que somos nuevos en este Congreso. Eso, ¿puedo Presidente. comentar algo al diputado Meña? ¿Perdón? Sobre el mismo punto, muy cortito. Diputado No, que yo creo que es importante la pregunta, hacernos si es que efectivamente las observaciones o las críticas que haremos a los protocolos de carabineros van a ser, nosotros dentro de la ley de extradición estamos definiendo que ojalá queden consagradas en la ley y no delegadas al reglamento que saca después para aplicarla. Y creo que es una buena pregunta que nos tendremos que hacer todos para ver qué opinión comparecemos al momento de votarla. Si queremos que los protocolos queden establecidos por ley o por reglamento dejado al criterio un poco del gobierno de turno. Diputado Velorio. Sí, una cuestión como si se quiere más administrativa. Yo trataría de primero tener un informe de consenso. Es lo que ocurre en general cuando las comisiones no son excesivamente politizadas o partidizadas más bien, donde hay consenso en el diagnóstico y más o menos en la meta. Entonces, bueno, eso hace que sea más sencillo el ponerse de acuerdo en los caminos para alcanzarlo. Y en otras ocasiones, como decía la secretaria, hay un solo informe que puede decir, mire, estas son las conclusiones, y puede decir, en esta conclusión el voto de minoría sostiene que no por 1, 2, 3, o que hayan otras propuestas alternativas de conclusión que también puedan mostrarse que son de minoría. Y ya en el caso más, llamémoslo así, de menos acuerdo, es que hay dos informes completamente distintos, y uno de mayoría y otro de minoría. Entonces yo intentaría primero que sea un informe de consenso. En caso de que no todas las proposiciones sean de consenso, que uno pueda manifestar que alguna de ellas, por ejemplo, tuvo reparos por una u otra razón, y después ya vamos derivando en caso de que eso no se alcance, pero por el ánimo que yo he visto en la comisión, creo que sí es posible tener un informe de consenso. Diputado Barro. Algo muy corto. Me gustaría que todas las proposiciones de los señores parlamentarios y parlamentarias nos pudieran ser remitidas a los correos electrónicos, para efecto durante el verano poder ir viendo las posturas de cada cual. Yo valoro mucho que esté en papel además, pero dado que nos vamos a andar con las carpetas todo el verano, si nos pueden hacer llegar a los correos las distintas proposiciones y que nos esforcemos cada cual en poder tener algunas proposiciones para compartir con el resto de la comisión, a efecto de que ya en marzo lleguemos con algo relativamente digerido. Eso nomás. Gracias. Diputado Marzán. ¿Grupo WhatsApp? Ya, diputada Marzán tiene la palabra. No, sí, quizás. Ya, por favor.
Pero ahora hay una nueva opción que uno acepta que te pongan o no en la configuración, así que... No, yo creo, un poco complementando lo que se ha dicho, claro, siempre es ideal llegar a consenso, pero quizás un poco discernir cuando se habla de que pueda estar politizado, yo creo que son puntos de vista. Uno tiene todo el derecho a tener puntos de vista, el tema es súper frágil. Y entendiendo que estamos en comisiones y que todos pertenecemos a distintas bancadas y partidos políticos, yo creo que tener las miradas, que sin duda las tenemos, las distintas sensibilidades, percepciones y realidades y vivencias que hemos tenido con respecto al tema, nos va a dar una gama muchísimo más amplia de opiniones. Y yo creo que eso es súper valorable ponerlo en tabla. Ahora, si eso nos da quizás 2 informes, bueno, tendremos que optar y definir nomás, pero sobre todo para sentir o tener la sensación de que esta comisión va a llegar a buen puerto, ¿ya? Y que no va a ser, como lo dijimos anteriormente, un gasto, porque ya ahí no sería inversión de recursos, de tiempo, para nosotros y especialmente para la cantidad de invitados e invitadas que estuvieron acá haciendo su aporte. Gracias. Sí, muchas gracias, diputada Marzán. Yo solo quiero decir que, bueno, acoger todas las propuestas que se han hecho. Mañana pediremos el plazo en la sala para ampliar, ojalá, 15 días. La idea también, lo que yo les quiero proponer es que en algún momento nuestros asesores se puedan reunir, si no es complejo para algunos. Yo sé que en febrero están todos también tienen sus feriados legales, que es súper válido y que por lo menos yo no soy de la idea de someter a parte de mi equipo a estar trabajando en el mes de febrero cuando les corresponde tomar sus feriados legales como corresponde. Pero la idea es que podamos llegar a un consenso. O sea, a mí me encantaría ir por el consenso más que existan 2 informes, porque eso también hablaría de que esta comisión en algún sentido estuvo un poco dividida en ese sentido. Por otro lado, yo no quiero dejar pasar, y que lo comentaba en la mañana con la Paloma, porque esta comisión, el mandato que tiene es sobre los extraviados en nuestro país y que nosotros le dimos el enfoque mucho hacia los menores. ¿Por qué? Porque es súper preocupante ver las cifras que habían, pero también por las cifras negras que existen y que hoy día nos damos cuenta que las cifras en realidad nadie las tiene claras y que eso es preocupante. También entendemos que los protocolos son débiles y que eso quedó súper claro acá cuando estuvo Carabineros, cuando estuvo la Policía de Investigaciones, pero también quiero destacar cosas que se lograron dentro de esta comisión, como por ejemplo darle urgencia al proyecto de ley de extraviados que impulsa el diputado Casco junto a la diputada Santibáñez, que eso yo creo que es un logro de esta comisión, que eso haya salido adelante. También en órdenes de búsqueda, la directora acá estuvo presente, la directora del Sename, y ella hablaba de lo que a través de la gestión han logrado mejorar, bajar las cifras. Y cuando uno ve, dentro del informe nosotros colocamos las cifras y se ve que la región de Valparaíso, por ejemplo, es una de las regiones que más ha mejorado en ese sentido, pero que sin duda nos falta muchísimo para poder seguir mejorando. Y por ejemplo también la instauración y materialización del registro único, que eso lo anunció acá la señora Catherine Martorell. Por lo tanto, yo quiero también destacar esas cositas pequeñas que a lo mejor, pero que se lograron dentro de esta comisión y que van a quedar dentro del informe. Es importante que todos, ojalá, podamos enviar nuestras conclusiones y las propuestas. Y entiendo también la inquietud o quizás las dudas que puedan tener algunos integrantes de la comisión respecto de lo que se puede lograr a futuro y de la realidad de lo que podemos lograr a futuro. La verdad es que yo estoy bastante comprometida con este tema, por lo tanto, sabiendo la realidad y hasta dónde está mi límite, también espero que muchos de nosotros continuemos en el futuro trabajando por estos temas que para mí por lo menos son de verdad que me llegan muy fuerte, yo creo que a todos, o sea, y para mí es prioridad el tema de la infancia. O sea, hemos hablado de la nueva Constitución, de lo que viene en abril, y de verdad que yo creo que el tema de la nueva Constitución es una oportunidad para que nuestra infancia quede protegida dentro de esto. O sea, entonces, no sé, es lo que les quería expresar, y le voy a dar la palabra a la señora Paloma, que está pidiendo ahí. Perdón que interrumpa de nuevo. Quería hablar respecto al tema del resumen de consenso. Quiero hacerles memoria de cuando llegamos con esta problemática, con esta investigación.
claro, estaba el proyecto extraviado y es un proyecto maravilloso. De hecho, yo creo que de la gente maravillosa que me llegó el 2019 es precisamente Mayén, personas extraviadas, son gente increíble. Pero cuando yo hice el puerta a puerta por los comités políticos, fue mostrando las cifras de desapariciones, porque ese era el meollo, el origen del corazón de esta comisión investigadora, independientemente de que de alguna manera le abrimos el paso al tema, que se hiciera visible el tema, porque evidentemente esto es la solución, ¿me entiendes? Pero son dos cosas que vienen absolutamente de la mano, porque el hecho de que los niños se arranquen y desaparezcan de los ojos del Estado cuando un niño debe estar protegido por el Estado es un problema de calidad. Y entonces, evidentemente, como usted tiene toda la razón, una comisión investigadora no va a abrir las soluciones en términos profesionales como debería ser al respecto, pero sí nos va a ponerle el hincapié también al tema de los niños, es abrir la puerta precisamente para que se empiecen a ver los puntos ciegos que no hemos querido ver en años. Ok, tomamos el acuerdo entonces para mañana realizar la solicitud en sala. ¿El miércoles? Ah, perdón, es que yo mañana me toca ir a sesionar a Valparaíso, entonces está... sesionar, pero con una comisión. Una comisión, perdón. Me permite, mire, si nos dan autorización, yo propongo que citemos para el 9 de marzo. ¿Ya? Acá. ¿Qué día ¿Por qué no el 2? No sé, porque me imagino que el 2 traeremos algo. Sí. Ya. No, bueno, hacemos. Ya, entonces citamos el 2 de marzo. a las 11 de la mañana. Sí. 2 de marzo, Ya, 11 de la perfecto. mañana. ¿Acuerdo? Acordado. O a retomar, porque si no, se lo Ya, vamos para el nuevo, a empezar acordado. el 9. Muy bien. Los Si ofrezco no, la palabra. Ojalá nos den autorización. Y si no, vamos a tener que, yo les insto ¿Cómo? a que formen si no nos dan autorización el miércoles, hay que Ah. buscar alguna manera de traer algo el 2, porque vamos a tener del 2 al 6 para aprobar. Pero si depende de cómo se exprese lo que queremos, porque si queremos, solamente si decimos que vamos a ampliar, no vamos a personal. Yo les recomiendo, ¿hay algún jefe de comité aquí? Que los comités también logre... No, pero cada uno tiene que hacer su pega en su bancada, Claro. con su gente, digamos. Yo creo que lo Porque va... eso es muy a mí importante. los que me preocupan, lo digo así bien directamente, son los que en general como que van siempre contra todo, que no son muchos. No, son unos pocos, son 2 o 3. Algunos. Ok. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. ¿Ah? Por el problema.